Hola a todos, what up fam, bienvenidos a un nuevo episodio en español. Guys, this interview is in Spanish, so if Spanish is not your thing, stay tuned for the next one in English. Hoy tengo el honor de entrevistar a Ariel Tarico, actor, locutor, caricaturista, humorista e imitador argentino. Multifacético artista argentino que ha dejado una marca en el mundo del entretenimiento. Influenciado por su padre, comenzó su carrera artística desde joven, destacándose por su habilidad para capturar las voces y esencias de famosos y figuras públicas. Multipremiado, ha recibido galardones como el Martín Fierro y seguramente lo han visto por todos lados, en la tele, en las redes, la radio. Y la verdad que estuvo buenísimo este episodio, hablamos un poquito de todo, de la vida, de la salud mental, obviamente hizo un montón de imitaciones, nos cagamos de risa, la verdad que estuvo buenísimo. Así que bueno, si les gusta el programa, por favor compártanlo con amigos en las redes sociales y definitivamente suscríbanse, espero que les guste. Ariel, bienvenidos. ¿Cómo va, Seba? Un gusto. Muy bien, hermano, muy bien. Che, el hombre de las mil voces, imitador, humorista, actor, dibujante, analista político. Tenés más títulos que el Barcelona, hermano. ¿Qué título le das vos a Ariel Tarico? Locutor falta, que es lo que siempre pongo en las fichas ahí del hotel cuando viajo o, viste, cuando te piden, che, profesión. Y bueno, como tengo el título de locutor, como quería mi mamá, que decía, bueno, que tengas un título, aunque sea, estudia algo para ver un diploma colgado en la pared. Entonces, bueno, el locutor te lo pongo con orgullo porque, bueno, primero estudié en el Instituto número 12 de Santa Fe, Gastón Gori, ahí empecé la carrera de locutor y bueno, después la terminé en Buenos Aires en Éter. Excelente, excelente, felicitaciones. Entonces, ese es el título con el cual te quedas vos. Sí, sí, me gusta porque el locutor puede decir publicidad, el locutor además en la carrera se estudia doblaje, es decir, que ahí también hay mucho de esto de jugar con la garganta, con las voces, de crear muñequitos, así que sí, me parece como bien amplio. Igual yo me identifico más con el laburo de caricaturista, es decir, cuando empecé desde muy chico copiando los dibujos que aparecían por ahí en las revistas en esa época, copiando a dibujantes como Fontana Rosa o Andrés Cassioli. Siempre me gustó el hecho de, a través de una caricatura, dar un mensaje o hacer una síntesis. Eso es lo lindo que tiene la caricatura, que no solamente es exagerar los rasgos, sino también eh, dar como una opinión sintética de esa persona, bueno, con 2 o 3 elementos. Sí, sí, la verdad que es un arte. Yo me acuerdo de chico, siempre le agarraba el diario a mi viejo, cosas así, la verdad que, bueno, en general, muchas veces, viste, no, de chico no lo agarrás, no entendés el síntesis, No, ¿no es claro. cierto? Sí, 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 Y por tal eso, cual. pero realmente de Pero esto, generaba curiosidad, claro, generaba esa sí, curiosidad. Yo le preguntaba mucho a mi papá o a mi vieja, y entonces generaba como temas de conversación y me sirvió para interiorizarme también en la vida y en la intimidad de muchos personajes que después me tocó imitar. buenísimo, buenísimo. Che, Ariel, lo sabes que somos de la misma clase 84. Sí, Así que seguramente debemos tener algunos programas que hemos conseguido de chiquitos. Yo sí, lo que más me acuerdo, por ejemplo, de el Chavo, Los Simpsons, Video Match, sí, Grande Pa, y el que era claro, mi preferido de chico era Amigos son los amigos. ¿Tenés algún sí. show preferido de chico y alguna imitación de alguno de esos que tengas? Sí, mira, todos esos y muchos más, es decir, bueno, con el tema del Chavo, yo era muy fanático de Gómez Bolaños y también de Carlos Villagrán, y entonces el primer personaje que hice a los 10 años en la escuela Beleno fue el de Kiko, ¿no? Ah, Empecé sí. a probar esto de cómo lo hago, con algodones o empieza así a dar los cachetes. Mira, y bueno, no logré los cachetotes de banana flaca que lograba Carlos Villagrán, pero por lo menos, huesito, huesito de chabacana. Cállate, cállate, que me desesperes. Y ese fue como el primer personaje que hice frente al público, que Está eran buenísimo. eh,
mis compañeros de la Escuela de Belén y los docentes. Y bueno, esto fue como algo que, qué sé yo, en este momento me llenó de alegría, ¿no? Porque dije, mira, puedo hacer reír. eh, y a partir de ahí, bueno, seguí viendo muchos programas, Canal K, veía también que eran los muñecos de los políticos, Sí, y las voces las hacía Carlitos Russo, Pelusa Suero, había otros también imitadores, Zulma Salerno era otra que hacía las voces femeninas. Entonces me empezaba como a interiorizar en esos sí, programas. El de Juan Carlos Mesa con Gianni Lunadei también, tanto Mesa de Noticias como El Gordo y el Flaco. sí. Eh, y bueno, después un montón. Lo de Videomatch también fue como una gran escuela porque ahí había distintos estilos de humor. Estaba lo que hacía Pablo y Pachu, lo que hacía Campi, lo que hacía Freddy Villarreal, y Miguel Ángel Rodríguez me llamaba la atención mucho cuando aparecía ahí desde el control haciendo algún personaje de actualidad. Y bueno, empecé también copiándole la nata que hacía él, que era, ¿qué haces, boludo? Estamos al aire, avisá, boludo, que me parecía fumando. Y al principio también aparecía con unos algodones acá, antes de las Sí. caracterizaciones, las prótesis que hacía Andrés Parrilla, y me gustaba que era muy artesanal la creación de los personajes. Ariel, Y, cuán y importante es, si ahí notaba sí, la forma que cambias, ¿no es cierto? La boca, la cara, todo. sí. Es importante ese en sacar el sonido, poder imitar eso, o hay momentos que decís, no le puedo imitar la cara, pero el sonido me sale igual. Sí, sí o sí tengo que hacer la cara o los gestos del Es personaje, increíble. si no, no me sale. Claro, Es decir, tengo que incorporar la postura. Es decir, claro. si hago a Pepe Mujica, por ejemplo, me tengo que encorvar, ¿viste? Y hablar así, ¿viste? Que habla como medio, bueno, Sebastián, vamos a tomarnos unos mates. Y tiene que ver mucho con el tema de la boca, de cómo es la gesticulación y ahí cómo se proyecta el sonido de la voz. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, hubo un momento exacto en tu vida, Ariel, que te diste cuenta que tenías un don para esto? ¿Fue con el Chavo, por ejemplo, de chico? ¿Con ese personaje del Kiko? Sí, ese fue como el descubrir bueno, que podía no solamente hacer personajes, sino provocar cierta risa en público. Entonces, eso fue como algo muy fuerte para mí. Y después empecé más que nada escuchando la radio y tratando de imitar a los periodistas que laburaban ahí, en LT10, la radio de Santa Fe, de mi ciudad, Radio Universidad Nacional del Litoral. Entonces, eh, fue el laburo en radio lo que me dio también la técnica o esta cosa de decir, bueno, tengo que sacar distintos personajes y tratar de meterlos en los programas y que hablen de lo que está pasando en el momento. Es decir, de que Claro. tenían que tener guión adaptado a la situación, a la mesa o a lo que estaba sucediendo. Sí, sí, no. Esto es todo, no es lo mismo eso, porque tenés que tener una cosa al mismo tiempo que la Sí, otra, ¿no es cierto? Estar con sí, la sí, sí. creatividad ahí en el momento y al mismo tiempo estar Sí. haciendo la imitación, ¿no? Esto es Sí, una... por Sí, ejemplo, por ahí hacía a Pinky Cerebro, ¿viste? Los sí, dibujitos animados, sí, y entonces lo hacía hablando de algo que pasaba en Santa Fe o algún tema nacional, ¿no? Año 2000 más o menos. claro. Entonces tenía que todo el tiempo reescribir, eh, también tratar de hacer como una especie de caricatura. Y bueno, con Pinky Cerebro me gustaba mucho porque era, ¿qué hacemos esta noche, cerebro? Lo mismo que todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Y bueno, fui después también agregando más personajes nacionales, ¿no? Porque eran muchos de Santa Fe y después, bueno, te fui ampliando hacia Menem, La Boloco, Flor de la B, Aldo Rico, y algunos internacionales también. Excelente. Te voy a leer una cita, Ariel, te la voy a leer primero en Dale. inglés y después la leo en castellano. Es de Mark Twain. Humor is the great thing, the saving thing after all.
The minute it crops up, all of our hardness yield, and our irritations and resentments split away, and a sunny spirit takes their place. Te la leo ahora en castellano. El humor es lo grande, lo que salva después de todo. En el momento en que aparece, todas nuestras durezas ceden, todas nuestras irritaciones y resentimientos desaparecen, y un espíritu soleado toma su lugar. ¿Cómo te llega? Es muy fuerte eso, sobre todo hablando del resentimiento, ¿no? Que sí, 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 sí. Fundamentalmente es eso, es combatir el resentimiento, que es algo que se instala en muchas personas, que es algo que tenemos, que tiene que ver también con cómo miramos nuestro pasado o cómo procesamos ciertas actitudes, eh, o tiene que ver un poco con cómo miramos la vida, ¿no? Porque hay veces que de muchos errores, hay veces en vez de hacernos cargo, lo fácil por ahí es culpar a otros. Entonces, el humor siempre lo tomé como algo que servía para sanar las heridas y, y para de alguna forma mirar también mis errores o los de los demás con cierta piedad. Ariel, por ejemplo, muchos comediantes sufren de depresión. Uno de los Sí, casos más famosos es el de Robin Williams, ¿no es cierto? sí, ¿Esto es algo que vos lo ves en tu círculo de comediantes y por qué sí. pensás que sea así? Bueno, porque fundamentalmente, es decir, con los temas que uno trata y de donde sale el humor, siempre sale de un tema trágico, del dolor, Bien. de algo que no es gracioso, vos tratás de encontrarle la vuelta Claro. graciosa. Pasa el tiempo y lo ves de manera graciosa. Y me pasaba sobre todo en la época de la pandemia, que de golpe estábamos todos obligados a estar frente a una pantalla o a Sí. generar contenido. Y, y muchas veces cuando por ahí me pedían entrevistas de algunos programas, yo decía, no, mira, la verdad, te soy sincero, tengo tiempo ahora para hacer la nota, pero no estoy de humor o no estoy de ánimo para Mm. entretener gente. Sí. O sea, hacía mi laburo concreto, que era por ahí salir por teléfono para algunos programas de radio o de tele cuando te daba la oportunidad, pero no estaba con ganas de, en una nota, estar Sí. gracioso, contar, mirá, estoy haciendo masa madre, y me pasaba que por ahí en algunos vivos de Instagram, que algunas personas así como vos por ahí me pedían hacer una entrevista, y algunos querían ir por el lado serio, y los comentarios de la gente en este vivo eran, no, pedile personaje que me haga reír en este momento que estoy Sí. acá encerrado. Entonces era como muy fuerte esa demanda y esa presión. Así que opté en ese momento por no caretear el sentimiento que tenía, que Sí. era triste. No, Por- traté de no forzarlo. Y por ahí a lo mejor viene un poquito el tema ese de la salud mental, a lo mejor de los Sí, humoristas, los comediantes, que es esa sí, demanda de que tenés que tener esta personalidad y sí, esta sonrisa y hacer reír, sí, sí, y no es la vida real, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Todo el Sí, tal tiempo. cual. Sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, por suerte ahora se está hablando más de esto. Sí. Como que Sí. ya no es que lo estamos tapando ni diciendo, bueno, Claro. ya está, es algo pasajero. Y en ese caso particular, sí, creo que, a ver, también es una tendencia de muchos humoristas, no digo que a la seriedad o a la mala onda, pero sí a esto de que por ahí cuando no estamos actuando, cuando no está prendida la luz del estudio de radio o se baja el telón, necesariamente tenemos que tomar otro tipo de actitud, que es más bien, bueno, callada o de estar observando, de ser como una esponja también y captar otras conversaciones o escuchar a otros o disfrutar del talento de otros Sí. y no ser tan protagonistas y todo el tiempo querer Claro. llamar la atención y hacer personajes. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, como sabes, yo estoy basado en Los Ángeles y hace muchos años que vivo acá. En realidad, desde el 94. Sí, Igual tengo, bueno, mucha familia en Córdoba y yo soy de un pueblo que se llama Jesús María y tengo todavía sí. unos amigos ahí. Y bueno, y Ujú. cuando visito con los amigos en general, o sea, la Sí, gastada tipo toma protagonismo, ¿no? Y claro, la gastada con mis amigos acá también, ¿no? O sea, es puro gastada. Yo en realidad, yo nunca sentí que la gastada
haya sido bullying, por ejemplo. Pero bueno, el tema del bullying es enorme y cada vez más los chicos lo sienten más. Y aparte, no solo lo sienten a lo mejor si lo sienten en el colegio o en la escuela o en la calle, sino que después te siguen el teléfono, en las redes, como nunca, que antes no existía para nosotros. ¿Vos pensás cuándo el gaste se puede transformar en bullying? ¿Hay como una línea ahí? Hey guys, I just want to remind you, if you want to find more content like this, you can visit sebastiannaum.com. That's Sebastian, Naum.com. You can also get a ton of other marketing resources from myself and my agencies, ranging from SEO to social media, influencer marketing, branding, web development, and more. Again, that's sebastiannaum.com. Thank you and enjoy the rest of the show. Sí, sí, bueno, nosotros somos una generación que sobrevivimos al bullying y que por ahí no teníamos tantas herramientas, es decir, ya más en la secundaria, yo me acuerdo que recién ahí había gabinete psicopedagógico, y se empezaba como a charlar un poco esto de cómo se daban las relaciones entre los compañeros, pero los docentes no estaban tan atentos a eso. Es decir, más que nada, en esta nueva generación ahora empezó a hablarse de eso y a, bueno, tener cierta precaución y sobre todo de tener cuidado con estas relaciones a veces de poder que se ejercen y que muchas veces ese gaste es sobre el débil, ¿no? Entonces hay que saber distinguir esa línea. Y más que nada ahora con esto de las redes sociales, sobre todo, yo noto que las nuevas generaciones están muy sensibles a los comentarios. Eh, Eso es lo que más llama la atención. Viste que por ahí ahora estás atento en una nota o en un video a ver qué comenta la gente y por ahí a reírte de los Sí, comentarios y sí, bueno, y hay que estar preparado para eso también sí. ahora. Entonces, bueno, me parece que también hay que adaptarse y también saber poner un límite. Hablando de ese tema del límite, de cruzar la línea y la sensibilidad, ¿no? O sea, está el tema que en inglés le llaman cancel culture. O sea, Sí, traducido a la cultura de la cancelación. No sé si se dice allá exactamente, pero bueno, sí, sí, que todo el mundo empezaron a cancelarte, te sacan los sponsors, muy sensible a lo que pueda decir uno públicamente, diga lo que digas, te le van a encontrar una vuelta que lo dijiste sí, mal. Y una u otra forma, acá, de los comediantes, Dave Chappelle, que es uno de los más grandes, se puede llegar a decir como que él salva a los comediantes de la cancel culture, porque mm, sale en el medio de todo esto hace un par de años, y bueno, y hace como un special en Netflix, y le da con todo a todos como si fueran los 80 y los 90, ¿no? Entonces como que sí, vuelve a traer esa decir, che, no, si le doy a todos, o sea, si no te podés ofender porque le estoy dando a todos, ¿cierto? sí, Entonces, ¿cómo ves cómo navegás vos esa línea de no cruzar la sí. línea o de tratar de que no te cancelen por una cosa u otra? Bueno, en realidad lo que se da ahora es que yo, a ver, ¿no? Creo que tanto la labor del artista, del humorista, del periodista, está expuesto a todo, no solo a la aprobación, sino que también a la crítica. Entonces, eh, yo creo que no es que se da por ahí esta cosa de censura explícita, sino que se da que, bueno, hay un montón de gente que dice, bueno, no, no me gusta tu trabajo por tal y tal cosa. Entonces, me parece que lo que tenemos que llevar es a un punto de equilibrio en lo cual yo hago mi trabajo, lo expongo y hay un montón de gente que le gusta y otra gente que no. Sí, Y esa gente que no le gusta está en todo su derecho a decirlo o a expresarlo o a generar, como en su momento eran los críticos que aparecían en la radio o en la sí, tele o en las revistas y que decían, bueno, tal show no me gusta por tal cosa, sí. pero bueno, me parece que tiene que darse eso ahora, no, no me parece tampoco que haya como algo de que esa persona, bueno, no puede seguir haciendo su show, no, tiene su público. ¿Y vos cómo siempre te lo tomaste de una forma más o menos tranqui eso o hubo momentos en tu vida que te Bueno, tomabas más personal? me acuerdo una vez en la radio que me pasaba cuando yo empezaba a hacer personajes que tenían que ver con la actualidad, que mi mamá cuando me escuchaba decía, mirá las cosas que decís en la radio, te va a pasar algo. Qué sé yo estaba muy preocupada al principio. Sí, Y una vez me acuerdo que había imitado al Papa Juan Pablo II para Semana Santa y había llamado un cura a la radio que tenía mucha tarea social,
laburaba mucho en los barrios y se había ofendido y no le había gustado. Y entonces llamó como para recriminarme, para decirme que no le gustaba, que le parecía una burla, qué sé yo. Y yo terminé diciéndole, bueno, está bien, si querés, te grabo este mensaje y lo pasamos al aire. Y vos te sacás la gana de decir lo que Sí, tenés para decir sobre mi laburo y listo. Y ya está. Y lo resolvimos así, que la semana siguiente tuvo como su derecho a réplica y bueno, y listo. Y yo después seguí imitando a Juan Pablo II y ya está. Y no me ofendí por eso. Y la persona que hizo esa crítica, bueno, tuvo su derecho a réplica y decir, mira, esto que hiciste no me gustó y ya está. Y claro, aprendí a convivir con eso. sí, me parece excelente cómo lo manejaste ahí. Por ahí, yo, o sea, desde mi punto de vista personal, creando contenido, Ajá. no tiene el alcance que tiene tu contenido, por ejemplo, pero a lo mejor cuando alguien empieza a crear, no es que haya empezado recién tampoco, pero como que a veces alguien que está empezando se lo toma mucho más fuerte a esa Sí, crítica, ¿no es cierto? A un comentario negativo y qué sé yo. Y yo a veces sí, lo que me recuerdo a mí mismo y también a otros creadores así que conozco yo es que, mira, si cada crítica, o sea, si alguien te dijo, una persona te dijo algo positivo, seguramente hubo otras 10 que pensaron algo positivo, pero no te las dijeron. O sea, entonces también tener eso en cuenta, ¿no? Em, sí. Es difícil aceptar, sí, ¿sí? O sea, es muy difícil aceptar porque estamos muy pendientes de, bueno, de la aprobación, de los me gusta. Sobre todo los totalmente. artistas dependemos mucho del aplauso, de la aprobación, Sí, de que siempre te digan genio, genio, genio. Entonces, sí. es difícil a veces aceptar el no gustar, pero bueno, es algo ¿Y, con y, lo lo, cual tenemos que convivir. y vos lo tenés Eh, dominado? ¿Lo tenés aceptado y eso? Sí, sí, en realidad sé cómo lidiar con eso. sí, Cuando se hizo el sketch de La Tota y la Porota, que era algo que había hecho Jorge Luz con Jorge Porcel, que lo habían hecho primero para un programa en televisión de los 70 y después lo terminaron haciendo en el show de Porcel a finales de los 80. Surgió como algo que eran dos vecinas que estaban ahí en la vereda y que Jorge Porcel me acuerdo que siempre cuando venía algún invitado era como que, ay, era muy fanático de ese invitado y Jorge Lugo hacía como la contracara, como que siempre le encontraba defecto o que siempre le recordaba sí, al periodista o al artista que venía al sketch invitado y le recordaba, ustedes son gracias a nosotros, nosotros le matamos el hambre a ustedes. Entonces, claro, eh, lo que hacía un poco era justamente decir eso, mostrar lo que a veces la gente decía mirando el televisor claro, o charlando en un bar de determinado artista o determinado periodista. totalmente. Acá dicen en inglés, when you have haters, you know you made it. O sea, lo que quiere decir eso es que cuando tenés gente que te odia, ya sabes que le hiciste, que estás haciendo algo bien. Yo me acuerdo cuando hace unos años, yo ahora recibo muchos mensajes, o agradecimientos, o mails de fan del podcast, qué sé yo, que agradecen. Y cuando recibí uno primero que me mandó algo que era nada que ver, era tipo un odio medio personal, que no se ve que no le caía Sí, bien y no tampoco les sí, ponía su nombre, nada, medio anónimo como que me sí, dio gracia y dije, me está yendo bien, porque hay alguien que me odia por ninguna razón, ¿viste? claro, sí, sí, sí. Sí, o Sí, le llamaste la atención por algo. claro, no, pero sí, me dio gracia. Pero bueno, es algo Lo que que hay pasa que, que es- esta era lo que hay es que ya no hay filtro como había antes. Es decir, claro, antes era tomarse un tiempo, por ejemplo, las cartas de lectores, era sí, tomarse el tiempo para escribir una carta, ir a comprar el sobre, mandarla por correo, esperar que el otro la lea, que la claro, corrija, que de esa selección de cartas que llegaban a esta redacción, porque llegaban cientos, miles, que haya una selección y lo que se publicaba era una mínima parte de todo lo que llegaba. Entonces, totalmente, bueno, ahora lo que sorprende y lo que tenemos que acostumbrarnos es a leer la opinión de todo el mundo a toda hora, todo el tiempo. claro, exactamente. O sea que recuerdo que en la universidad tuve la suerte que visitaron mis 4 abuelos de Argentina y estábamos con mis viejos y uno de los programas fue que fuimos a ver al humorista cordobés Cacho Buenaventura. Esto estamos hablando Sí, de en el tipo del 2005
7, por ahí. Sí. Y yo tenía, la verdad que tenía como que pensaba, no sé si voy a agarrar todo o ni la mitad de los chistes, porque hace muchos años que ya me fui a los 9 años, tenía 22 por ahí. Y la verdad que nos cagamos de risa, todos. Sí. Y fue algo que fue mágico, porque estaban las 3 generaciones, mis viejos, mis abuelos y yo, todos cagándonos de risa, y ver cómo nos unió el tema de la risa y el humor. ¿A vos qué te hace reír a vos? Bueno, Cacho Buenaventura es uno de los que me hace reír mucho. El Flaco Pailo, por mencionarte otro cordobés. También el oficial Gordillo, también me hace reír mucho. Soy bastante abierto, amplio para el tema de la risa. Cuando voy a ver un espectáculo de humor, es como que no estoy mirándolo así como con la mirada así Claro, profesional, sino que me relajo. En está ese bueno eso. sentido, trato de ser bastante amplio. Pero bueno, también me causa risa lo que pretende ser solemne, es decir, por ahí me causa gracia mucho los actos oficiales, ese tipo de cosas, también me causa una risa, la solemnidad impostada también es algo que me hace reír. Está bueno, está bueno. ¿Qué te hace llorar? Ah. Eh, bueno, vos sabés que una de las... me conmueve, por ejemplo, cuando veo un buen laburo. Me pasó cuando fui a ver a Mauricio Dayú haciendo su obra El Amateur, y que contaba su historia de vida y sobre todo la historia de la inmigración, de sus padres, de sus tíos. Y me acuerdo que en mitad de la obra, hasta el final, la vi toda lagrimeando, llorando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué lindo es el disfrutar del llorar, Ujú. del proceso Sí, del llorar, de la lágrima, aunque sea o triste o feliz, ¿no? O sea, entendiendo sí, que simplemente es una emoción, es una energía sí, pasando por el cuerpo nuestro, ¿no? Y observarla de sí. una forma diferente. Sí, me conmueve mucho, sobre todo cuando veo a artistas que tienen muchos años arriba del escenario. Sí, Y no sé, me ha pasado viendo a Gasalla en el teatro, a este tipo de actores, viste, que tienen mucha trayectoria y que siguen sí, apostando y jugándosela. Entonces eso particularmente me conmueve. qué lindo, qué lindo. Che, Ariel, tu obra de teatro se llama Cien de Termos y Mabeles. Sí, Nosotros en Estados Unidos tenemos las Karen, o sea, las Mabeles son las Karen, que más o ajá, menos es un tipo de sí, personalidad, sí, enojada, odiosa, creída, a lo mejor racista un sí. poco, ¿no es cierto? Esa Ujú. más o menos la onda. ¿Qué Es diría una una mezcla. Mabel cordobesa de los Yankees? Sí, sí, Ay, escúcheme una cosa. No se hagan los pulentas ustedes, que son el primer mundo, porque Córdoba, primero, es un país aparte. Porque como decía la publicidad, esa es corazón de mi país. Y además, republicanas somos las Mabeles cordobesas. Así que ustedes que se hacen la agrandada, vengan a Córdoba para conocer lo que es bueno, que es el alfajor de fruta, que es un producto que no se ve en el mundo, ¿eh? Eso es alimento, no la hamburguesa de McDonald's. Qué malo que son los alfajores de fruta, por Dios. Bueno, a mí me gusta mucho. No, a la El gente chamás le... de pera, el chamás de pera me encanta. Bueno, Sí, yo me gusta tanto el celecho, o sea, que la última vez claro, que estuve en Buenos Aires, estaba sí, cenando con un compañero de laburo. Él sí. labura para mi agencia acá en Estados Unidos, pero labura desde Uruguay y me encuentra en Buenos Aires. Y estábamos comiendo unos postres, nos habíamos comido todo. Y tipo decíamos, no hay, o sea, en Argentina el 80% de los postres más o menos tienen dulce de leche. Y lo Sí, entiendo, sí, sí. porque es lo más rico del mundo. Digo, ¿cómo puede ser que el resto del mundo no haya enganchado el tema del dulce de leche? Ah, No, no. Pero así somos diferentes en Córdoba. Y una Mabel cheta porteña, ¿qué diría los Yankees? y no, las Mabeles más de acá sienten como más cierta admiración, podría decirse. Por suerte ahora estamos alineados al mundo y ahora estamos del lado del bien, de Occidente, no como antes con la yegua, que estábamos cerca de Irán, de Venezuela y de Cuba. Así que aguanten los Estados Unidos de Norteamérica. Viva el viejito Biden.
Viva Peluca Trump. Es como que no A sabe ver. dónde ubicarse ahora. Bueno, Ariel, definime en solo una palabra, un ping-pong de palabras. Definime Messi. la verdad que pulvo. Maradona. ¿Qué me quedo con? Trump. Uf, uf, Milei. con onomatopeya te lo voy a definir. Sí. Milei. O sea, digamos. Sí, o sea, digamos, locura. En una palabra, Ariel Tarico. Oh, inclasificable. Ariel, entre los desafíos que has tenido en el camino al éxito, ¿cuál sentís que fue el mayor obstáculo? Y cuál fue el aprendizaje que sacaste de ese obstáculo que te enfrentaste? Bueno, algo que yo les digo de manera positiva a las nuevas generaciones, que los obstáculos que teníamos y los que empezamos hace 25 años en esta carrera, era los filtros que había, es decir, había muchos productores, había mucha gente para convencer que tenía que golpear puertas. Una vez me acuerdo una frase que me dijo Néstor Div, que era productor de Chiche, que ahora es movilero en C5N, labura ahí como periodista, y él estaba, y me había presentado justo un amigo de él, de Santa Fe, Marcelo Garrido, y le había dicho, che, este chico hace imitaciones, y entonces después me pasó el teléfono de él, y yo lo llamé, y lo llamé haciendo la imitación de Chiche. Hola, ¿cómo estás, querido? Soy Chiche. Y me dice, no, no sos Chiche, sos vos el que vino la otra vez a golpear puertas. Me dice, armate un demo con todos tus mejores personajes y dejate de joder. Menos franela y más acción, me dijo. Ah, Y eso me quedó está porque bueno. en esa época era, bueno, loco, animate, producí lo tuyo, dale, Sí. golpea puerta, empezá. Y ahora, gracias a las plataformas, a las redes sociales, al celular, vos podés armar tu video, editarlo, compartirlo en Sí. Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, subirlo a Twitter, a X, bueno, a un montón de lugares y podés generar tu público. Si te va bien, ese público lo podés trasladar al teatro. Es decir, en ese momento cuando a mí, por ejemplo, en Santa Fe me veían muy chico cuando yo me presentaba, entonces, bueno, ese obstáculo me sirvió a mí para decir, bueno, ¿de qué manera puedo llamarles la atención? Sí. Entonces me pasó que llamándolo por teléfono, haciéndole la voz de los periodistas y como se creían la joda, a partir de ahí me hicieron participar de los programas que yo quería estar. Entonces, bueno, esos obstáculos o esos primeros no, esa primera Sí. barrera que hubo, a mí me alentaron más. ¿Tuviste muchos, no? Como que, sí, tuve un par, pero no me desanimaron. No te dicen no. Fueron fundamentales esos, ¿no? Claro. Sí. O sea, esos límites. Y cuando también empecé en Radio Mitre, estaba Alejandra Medina de productora, y muchas cosas las tenía que grabar, y había veces que me decía, no, esto no está bueno lo que hiciste, hacelo de vuelta, o, o no sé, buscale otro Sí. guión, y bueno, eran fundamentales esos no para mí, Sí. porque si me hubiesen dejado de hacer todo de una, sin límite, por ahí me lo hubiese creído o hubiese agrandado o no hubiese estado preocupado por mejorar. Claro, por mejorar, sí, justamente. Sí, el tema de la facilidad de la creación de contenido hoy tiene sus pros y sus contras. Obviamente el pro, Sí, como dijiste, ¿no? Es cualquiera lo puede hacer con un teléfono, editar, crear, compartir, etcétera. Al mismo tiempo está lleno de competencia porque tenés todo el mundo que sí, lo puede hacer, entonces es como, hay mucho ruido, se tenés que realmente sí, sobresalir del ruido. Pero bueno, si el talento está y la gana están, se puede hacer, ¿cierto? sí, sí. Sí, ¿cómo mantenés el equilibrio entre hacer reír y respetar, o sea, de esas personas o sea, porque hay una cierta dignidad, ¿no es cierto?, que la persona tiene a lo mejor y que lo considerás a eso, ¿cómo manejás esa línea, digamos?
Mira, siempre trato de hacer como una caricatura del personaje real y que sea un muñeco aparte y que sea hasta más querible que el personaje real. Entonces, Ujú. lo que trato es que siempre sea un muñeco. Ese equilibrio lo encontramos laburando para la tele, eh, porque, bueno, a mí me pasa que como soy más de radio y siempre fue el tema de las voces, ahora recién con esto que ponen cámara en el estudio se ve la gesticulación de los personajes, pero siempre la radio es un medio más amable. Y en la tele cuando tenés que disfrazarte o tenés que ponerte una máscara, ya ahí es más difícil. Pero con José Claro, Cerrudo, que es el caricaturista que hace los personajes, le encontró un equilibrio entre que es una caricatura simpática y que a la vez no es el personaje real, no es un retrato. Entonces, la verdad que estamos laburando como muy en sintonía, muy bien. Y cada vez que yo le digo, bueno, me sale la voz de tal, se lo encargamos y bueno, lo hacen de manera muy profesional y las veces que han venido los distintos invitados al programa ahí de Diego Seigman, los políticos por ahí muchas veces sí, se han cruzado con esta caricatura y lo han tomado muy bien, está como que bueno. era algo simpático. Así que esa es un poco la idea, porque yo tampoco lo puedo destrozar al personaje ni Claro, odiarlo, claro, porque no puedo sacar nada positivo. sí, sí. Siempre Sí. tengo que encontrarle la vuelta para tratar de hacerlo, bueno, eh, donde yo, si no me cae del todo bien el personaje, bueno, sé que tengo que usarlo para ponerle por ahí material mío para decir cosas que me gustan a mí. Está bueno, está No bueno, sé, me me pasa gusta. eso. Ariel, en Argentina, tanto como en Estados Unidos y como en muchos países del mundo, estamos viendo grandes, grandes grietas, grandes Ajá. grietas. ¿Qué me Sí, decís del tema? sí, sí, sí. Sí, lo estoy viendo en España, en distintos lugares, eh, que es como que hay mucho enfrentamiento. En nuestro país, bueno, siempre existió de manera fuerte. Quizás lo que ahora se ve es que se rompió cierta convivencia que antes había. Es Sí, decir, antes era normal que en un programa haya distintas opiniones, bueno, se debate y listo. Y sí, después vamos a comer y ya está, y seguimos. sí. Ahora es como que hubo división, sobre todo en familias, en amigos, ¿Y? se dio eso. Es un drama de este siglo XXI, ¿no? Que es como que todo el mundo es como que tiene que hablarle a su público, a su segmento, a su facción, agradarle, 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 y bueno, Claro, y al resto eh, no importa la opinión del otro, o bueno, o quizás hay menos esfuerzo por seducir o por caretear y tratar de agradarle a todo el mundo, ¿no? sí. Quizás por ahí lo positivo es que es como que se logró como cierta segmentación, como que cada uno le habla a su tribu, pero me parece que es algo que llegó para quedarse. Sí. Espero que no sea así, no sé. Yo sí, yo acá lo vi muy fuerte, fue justamente cuando gana Trump por primera vez ahí, o sea, Sí. cuando gana Trump, acá se creó muchísimo, que nunca lo había visto de esa forma, que se dividía familias y demás, ¿no? Ajá. Y bueno, sigue, como decís, no sé si está para quedarse, espero que no, pero porque si se queda muy fuerte es como que es difícil el mundo así, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. El tema es saber cómo. Creo que el error también es de muchas veces querer cambiar el pensamiento del otro o hablar desde cierta superioridad moral, que por ahí claro, los errores que caemos también desde el lado del arte, ¿no? Una vez había leído una nota que le hicieron a un músico, a Jaime Ross, músico uruguayo, y a mí me había impactado mucho esta frase. Él dijo, la sensibilidad es un don de las personas, no de los artistas. Como diciendo, no porque sos artista tenés una sensibilidad claro, especial y sos un ser superior, eh, y me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que muchas veces los artistas por ahí tenemos como esta tendencia de decir, bueno, mi opinión vale más porque yo soy sensible y soy claro, músico o pinto y entonces mi opinión vale más que otro. Y eso muchas veces han sentido muchas personas que cuando se las ha cuestionado a mucha gente por votar de determinada manera
¿no? Y que muchos artistas han salido a atacar, a decir, bueno, esa gente que votó esto no Sí. entiende nada o está equivocada. Entonces por ahí me parece que un punto de encuentro es aceptar y tratar de convivir Sí, entre distintas miradas y entre distintos discursos. sí, yo personalmente, admito que cuando empezó todas esas divisiones, yo me sentía muy, muy fuerte de un lado y sentí ese tema de la moralidad, de que ¿No? el otro lado estaba como moralmente como incorrecto, ¿no? Sí. Y hoy en día ha cambiado mucho eso para mí. Realmente tengo amigos que me doy cuenta que, bueno, yo tengo amigos de toda la vida que realmente piensan diferente y me interesa mucho en preguntarles y entender, y porque no son tontos, por alguna razón wow, eligen otra cosa y Sí. no sé, cada vez más trato de ser más abierto desde ese punto de vista, ¿no? Sí, o Sí, si por ahí una ideología te separó de un amigo, es que realmente no eras tan amigo. Por ahí lo eso que pasa. hizo fue, Eso, bueno, sincerar algo que estabas medio con esta persona o pertenecía a tu círculo, pero porque había como cierta, una cosa medio de obligación, y a lo mejor esto no te, esto en particular ya no te obliga a caretear, pero si te separaste a ese punto, debe ser que con esa persona no eras tan cercano. para mí, parte fue también aceptar que hay amigos para ciertas cosas y amigos para otras, y Sí, amigos que podés pasarla bien tomándote una birra, charlando de fútbol o de lo que sea. A lo mejor con la otra persona vas a charlar de Dios o del universo y otra de trabajo y otra. Y hay sí. pocas personas con que a lo mejor te podés llevar que encaja todo. Ujú. Pero en general hay un poco para todo y a lo mejor aceptarlas a cada amistad de esa forma, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, Ariel, bueno, acá en este podcast hablamos mucho del tema del liderazgo consciente, ¿no es cierto? Y bueno, si yo le pregunto la pregunta, ¿qué es un líder consciente a Milei? ¿Qué me dice Milei? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un líder consciente? Bueno, o sea, digamos, es consciente de que hay una mayoría de la gente, digamos, o sea, que decidió abrazar las ideas de la libertad, digamos, o sea, es eso, es ser consciente que con el comunismo vamos a comer mierda, o sea, digamos, así que, digamos, o sea, por suerte la gente tomó conciencia a tiempo, digamos. Eso. Y, y el Papa Francisco, ¿qué diría que es un líder consciente? Yo tiene sobre la conciencia muchas veces lleva a tener culpa sobre ciertos actos. Ser consciente quiere decir pensar en el otro y amar al otro, por más que no sea igual a uno. Hay que ser consciente porque siendo inconsciente, así no fue. Recen por mí, hagan lío pero conscientemente. El presidente de México, López Obrador. Bueno, es que es una pregunta la que haces, yo diría por ahí, influenciada, no sabemos por qué conciencia o quién te la está dictando, ¿no? Así que, pues, yo creo que ser consciente es pensar y no tener miedo cuando nos quedamos así en pausa. No es que tengo una laguna, no, 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 sino que estoy pensando y siendo consciente. Inconsciente es mi ley, toda esa derecha. ¿Ah? Y por último, Messi, ¿qué diría que es un líder consciente? La verdad que muy consciente este Caloni porque viendo lo que éramos ahí en la selección, que cada uno tenía su forma, su estilo, nos pudo llevar a ganar la Copa del Mundo. Así que la verdad que consciente es él o Jorge, mi papá, que apostó por mí desde que era muy chiquito. eh, y, y bueno, ser consciente tiene que ver un poco por
hecho de tomar mate acá con Antonella y de disfrutar de las pequeñas cosas, las cosas lindas, ¿no? Así que Seba, te mando un abrazo a vos y a toda la gente que nos mire y nos escucha. Gracias, Leo. Che, Ariel, y para vos, te pregunto verdaderamente, ¿qué pensás? ¿Qué serían dos características que un líder consciente debería realmente tener en cualquier ambiente que le toque vivir? Sobre todo escuchar, que es lo más difícil, ¿no? Tratar de no dejarse llevar por la adulación, que eso es algo que los líderes caen realmente en eso, en estar atentos solo a los discursos donde se los halaga o se los elogia en exceso. Y entonces hay que por ahí, un buen líder consciente me parece que tiene que escuchar y que comprender a los que por ahí no están de acuerdo y bueno, no digo que trate de convencerlos, pero es algo que por ahí no hemos olvidado esto bueno, de tratar de persuadir o de explicar bien las razones por las cuales eh, uno lleva a cabo o adelante un proyecto. Me parece que eso es lo fundamental, eso hace sobre todo consciente a un líder. Excelente. Bueno, Ariel, ahí mi equipo y mi querido viejo, cuando nos creó el grupo, lo tituló Tarico Internacional. ¿Cómo visualizás tu carrera artística en los próximos años? ¿Tendremos a Tarico en Los Ángeles, o a lo mejor en México, o en Madrid? Bueno, vos sabés que sí, ahora me llegan muchos mensajes de gente que por ahí, gente de argentinos que están viviendo o en Madrid, o en Miami, o en Chile. Eh, Me pasa también con uruguayos que vienen al teatro y por ahí no entienden mucho, pero entienden cosas, porque ahora está toda la información circula, es decir, conocen a los personajes, y me pasa que me están pidiendo de hacer una gira por distintos lugares y me gustaría. Hace poco vino al teatro Andreu Buenafuente, que tiene un programa muy visto allá con Berto Romero, que se llama Nadie sabe nada, que está en la cadena SER, y estuvimos ahí charlando y bueno, surgió como esta cosa de "Che, en algún momento estaría bueno que te des una vueltita por acá", así que sí, me gustaría, ¿no? En ese sentido, yo nunca planifico, es como que dejo que esta carrera me sorprenda. Sé que bueno, que es una carrera muy larga, Sí. donde hay altibajos, y por ahí sí me gustaría ir a actuar primero para la comunidad argentina, que sé que hay en todo el mundo, porque donde vayas hay un argentino. Totalmente. Y, sí, y después, bueno, sí, he notado que por ahí hay ciertos códigos no sé, con que compartimos con gente de Perú, con gente de Chile, de Paraguay, que hay como un humor que bueno, que entienden, de mucho venezolano también. Así que sí, me gustaría viajar y hacer algún tipo de teatro o de programa, así que se pueda transmitir vía redes para todo el mundo. Bueno, de por sí ya se está haciendo, porque esto es internacional. Así que ya Buenísimo. con esto lo estamos llegando a gente que habla español acá en Estados Unidos, en México y en España y demás, ¿no? ¿Quién te acompaña ahí? Mi perra, Gotzi. Gotzi. Gotzi, sí. Y le pusieron así los chicos porque es como Godzilla, pero en chiquitito, Gotzi. De la nota re cariñosa, divina. Sí, sí. Che, Ariel, hermano, te agradezco todo lo que nos traes, lo que nos traes el mundo, las risas, el amor que traes, porque se nota que tenés mucho amor por lo que haces y aparte sos una persona que se nota que tiene mucho cariño adentro. Y bueno, seguí haciéndolo, no hace falta que te lo diga, acá en Los Ángeles tenés un amigo, así que bueno, me despido hasta que te pueda dar un abrazo en persona cuando esté por Argentina en julio. ¿Cómo no? Muchas gracias, Eva. Un gustazo. Muchas gracias, Ariel. Un gustazo. Fuerte abrazo, hermano. Hey guys, I really hope you enjoyed that episode. You know, it takes a lot to put these things together, but I truly love doing it. If you enjoyed this episode or the show in general, and you listen to it on audio podcast, please take some time to give it a review. It would really mean a lot to me. And if you watch the video, please go ahead and just click subscribe and share it with somebody that you think would like it.
would really mean the world to me, and it helps keep the show alive. Visit sebastiannaum.com for more content and follow me on Instagram at sebnaum. That's SEBNAUM. Thanks again for spending your time with me. I know it is valuable. I hope you have a great rest of the day and week. Till next time.